Los rumores habían corrido como fuego entre la hierba seca. Decían que un hombre, un simple carpintero de Nazaret, hablaba con la sabiduría de los antiguos profetas, con el poder de los cielos. Decían que sanaba con solo tocar, que miraba a los hombres como si pudiera ver el alma. Las multitudes crecían. Pescadores, campesinos, mujeres, niños, incluso soldados y fariseos disfrazados entre el gentío. Todos querían verlo. Todos querían escucharlo. Era temprano, y la brisa del monte traía consigo un silencio expectante. Jesús subió sin prisa, como si cada paso fuera parte de un plan eterno. Al llegar a un lugar alto, se sentó. No gritó, no alzó la voz, solo miró. Y entonces, cuando todos los ojos estaban en él, comenzó a hablar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La multitud quedó inmóvil. No hablaba como los maestros del templo, no repetía lo aprendido. Era como si su voz llevara la misma melodía que dio forma a los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cada palabra era una llama que quemaba el alma. ¿Cómo podía ser bendito el débil, el roto, el que sufre? ¿Qué clase de reino era este, donde los últimos eran los primeros? Un anciano, con los ojos llenos de lágrimas, apretó la mano de su nieto. Una mujer con el rostro curtido por el dolor sintió que su pecho se abría por primera vez en años. Un joven ladrón escondido entre la multitud bajó la mirada, temblando. Jesús no solo hablaba. Jesús reconstruía lo roto desde dentro. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El silencio era absoluto. Ni el canto de los pájaros se atrevía a interrumpir. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no ofrecía poder, riqueza ni venganza. Ofrecía algo más grande, el reino. Pero no uno hecho de ejércitos y tronos, sino uno sembrado en el corazón de los hombres. Y como si pudiera ver el futuro, dijo con una firmeza tranquila: Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Un nuevo mundo había comenzado a nacer con esas palabras, y aunque pocos lo entendían aún, el monte había sido testigo del momento en que el cielo se inclinó para hablar. Jesús hizo una pausa. Sus ojos recorrieron los rostros atentos que lo rodeaban. Algunos todavía intentaban comprender aquellas bienaventuranzas que volteaban el mundo de cabeza, pero él no se detuvo. Vosotros sois la sal de la tierra. Algunos se miraron entre sí, confundidos. La sal era algo cotidiano, humilde, parte de cada mesa. ¿Qué podía tener eso de sagrado? Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ahora los ojos brillaban. Había fuerza en sus palabras, una advertencia disfrazada de ternura. Les hablaba a todos, al joven que buscaba sentido, al anciano que creía que su tiempo había pasado, a la madre que vivía entre lágrimas y silencios. Les estaba diciendo que valían más de lo que creían, que su vida tenía sabor, y que no debían dejar que se apagase. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Los niños lo escuchaban con la boca entreabierta. Una mujer tomó a su hijo entre brazos, como si temiera que esas palabras volaran y no volvieran. Un pescador, acostumbrado a la oscuridad del mar al amanecer, comprendía. La luz no solo es para ver, sino para guiar. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Los que habían vivido ocultos, los que habían sido invisibles para la sociedad, sintieron que Él los estaba encendiendo. No eran sombras, eran antorchas. No eran olvido, eran esperanza. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un joven con harapos y cicatrices en las manos levantó la vista. Por primera vez, sintió que podía ser algo más que un estorbo. Podía brillar, podía iluminar, podía mostrarle a otros el camino sin decir una sola palabra. Entonces, Jesús alzó una advertencia que sacudió a los religiosos infiltrados entre el pueblo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Silencio tenso. Algunos fariseos que escuchaban entre la multitud fruncieron el ceño. Otros intercambiaron miradas nerviosas. Pero Jesús no retrocedía, no titubeaba. Su voz tenía la firmeza de quien sabe que dice la verdad. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y entonces, con una sabiduría que perforaba las máscaras, añadió: Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero el que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. El murmullo comenzó a crecer. Algunos lo admiraban, otros lo temían, todos lo sentían. Este no era un maestro cualquiera. No hablaba como los que citaban pergaminos, hablaba como si él mismo hubiese escrito la ley, y entonces lanzó la sentencia que partió el aire como un rayo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El golpe fue seco. Nadie se atrevía a moverse. Los religiosos eran vistos como los más justos, los más sabios. Pero Jesús decía otra cosa, que había algo más alto, más profundo, más verdadero. No bastaba con aparentar santidad. Era necesario tener un corazón transformado. Un niño se acercó al borde del monte, miró a Jesús con ojos llenos de curiosidad. El maestro le devolvió la mirada con ternura. La ley no es solo letra, parecía decir su mirada. Es vida, es luz. Y hoy, esa luz vuelve a brillar entre ustedes. El sol comenzaba a subir en el cielo, pero era apenas un reflejo de la luz que acababa de encenderse en aquel monte. Y esa luz, una vez encendida, jamás podría ser apagada. El aire del monte estaba cargado de algo invisible. Las palabras que Jesús acababa de pronunciar seguían flotando en el ambiente, desafiando los pilares de una religión antigua. Pero él no había venido a destruir. Había venido a cumplir, a llevarlo todo más alto, a tocarlo más profundo. Se puso de pie lentamente. La multitud se hizo aún más silenciosa. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Muchos asintieron. Eso era claro, conocido. Incluso los más simples sabían que matar era pecado. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero entonces su voz cambió. Se hizo más intensa, más directa. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Un murmullo cruzó la multitud. ¿Enojo? ¿Eso también? Y cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Los fariseos en la multitud se removieron inquietos. Jesús no estaba apuntando al cuchillo, sino al corazón que lo empuñaba. El verdadero juicio no empezaba con la sangre, sino con el odio oculto bajo palabras suaves. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Una mujer levantó la vista, como si acabara de recordar un viejo conflicto no resuelto. Deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquello era escandaloso.
¿Acaso Jesús estaba diciendo que la reconciliación era más importante que el sacrificio en el templo? Sí, eso exactamente. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Muchos hombres bajaron la mirada. Sabían lo que venía. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora el silencio era más denso. Jesús no permitía excusas. No dejaba espacio para el autoengaño. La pureza no era una fachada, era una intención. Y con una crudeza que despertó la atención de todos, dijo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Un joven que había vivido entre culpas, tragó saliva. Por primera vez sentía que Dios no lo rechazaba, sino que lo llamaba a ser libre. Pero esa libertad costaba todo. Jesús no suavizaba sus palabras, no las endulzaba para el gusto del público. Su amor era fuego, quemaba lo falso para revelar lo eterno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Todos sabían eso. Estaba en la ley. Pero él añadió con fuerza, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El mensaje era claro. El compromiso no es un contrato, es un pacto, un reflejo del amor fiel de Dios. Jesús hizo una pausa, miró a su alrededor. Había dolor en algunos rostros, culpa en otros, pero también había algo nuevo, un deseo de verdad. No la verdad de letras muertas, sino la verdad que libera, que transforma, que enciende una nueva vida. Otra vez, oísteis que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. La gente esperaba que volviera a repetir lo mismo, pero no. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, sea vuestro hablar. Sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ya no se trataba de palabras religiosas, de promesas hechas con solemnidad. Jesús estaba llamando a una vida de integridad radical, donde la verdad se viva sin adornos. El monte era testigo de una revolución silenciosa. No había espadas, no había gritos, solo palabras. Pero eran palabras que sacudían imperios invisibles dentro del corazón de cada hombre y mujer. Un niño le preguntó a su madre, ¿por qué habla así? Y ella respondió con los ojos húmedos, porque nadie nos había hablado con tanto amor y con tanta verdad. Los rostros seguían fijos en él. Nadie quería perderse una palabra. El monte, ahora bañado por la luz del mediodía, parecía un altar natural donde la voz de Dios hablaba a través de un hombre. Jesús alzó la mirada hacia el cielo como si esperara una aprobación invisible, y luego dijo, «Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente». Los hombres apretaron los puños. Aquello era justo. Si alguien te hacía daño, tú se lo devolvías. Era lo que se enseñaba. Era lo que el mundo entendía como justicia. Pero entonces, la voz del maestro rompió el molde. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Silencio. Las palabras eran como piedras cayendo en un estanque tranquilo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Un joven se estremeció. Él había crecido con odio, aprendiendo a golpear antes que ser golpeado. Pero aquello, ¿qué clase de fuerza se necesitaba para no devolver el golpe, sino mostrar compasión? Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. La gente estaba confundida. Jesús no estaba enseñando debilidad. Estaba revelando un tipo de fuerza desconocida, el poder de vencer el mal sin caer en él. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Una mujer que había sido rechazada toda su vida por su pobreza, sintió por primera vez que alguien le decía que merecía ser ayudada, que su necesidad no era vergüenza, sino oportunidad para el amor. Jesús
hizo una pausa. Se acercaba al corazón de su mensaje. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era la ley que el mundo entendía. Amamos a quienes nos aman. Nos cuidamos de los que nos odian. Es humano. Pero entonces, con la serenidad de quien conoce otro reino, Jesús declaró: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nadie hablaba, nadie se movía. Las palabras eran demasiado grandes, demasiado pesadas, y al mismo tiempo, liberadoras, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Él hablaba como quien conocía a ese Padre, no como teoría, sino como intimidad, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Los más humildes sonrieron. Nunca lo habían visto así. Dios no era un juez frío. Era un Padre bueno, que derramaba bendición incluso sobre los ingratos. ¿Y si Él podía amar así, no podían ellos intentarlo también? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Un recaudador de impuestos, escondido entre la gente, bajó la cabeza. Él sabía que el desprecio de los demás lo había endurecido, pero ahora se sentía llamado a cambiar. ¿Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Jesús estaba proponiendo otra clase de humanidad. Una humanidad que no reaccionaba por impulso, sino que elegía por convicción, que no devolvía mal por mal, sino bien por mal. Y entonces, como coronando toda esta enseñanza, pronunció una frase que golpeó el alma de todos como un trueno suave. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Un silencio sagrado cayó sobre el monte. La gente no sabía si llorar, si arrodillarse, o simplemente dejar que esas palabras les perforaran el alma. Un padre abrazó a su hijo. Una joven miró al cielo. Un hombre rudo de corazón endurecido por los años dejó escapar una lágrima sin saber por qué. En ese monte, Jesús no estaba solo enseñando, estaba revelando el corazón del Padre. Estaba diciendo que no fuimos creados para el odio, la venganza o el orgullo. Fuimos creados para algo mucho más grande: amar como ama Dios. El monte estaba en calma, pero algo poderoso se gestaba en el corazón de la multitud. Hasta ahora, Jesús había derrumbado muros invisibles: el odio, la venganza, la hipocresía. Ahora daría un paso más. Ya no hablaría de lo externo, sino de lo oculto, de ese lugar donde solo Dios y el alma se encuentran. Jesús se volvió hacia la multitud, sus ojos brillando con una ternura firme. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. Muchos quedaron desconcertados. En su mundo, los más piadosos eran los que mostraban su fe en público. Largas oraciones en las plazas, ofrendas llamativas en el templo, ayunos con rostros tristes. Pero Jesús, Él los desnudaba con la verdad. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El mensaje era claro: si buscas aplausos, los tendrás. Pero eso será todo, no habrá nada más. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Algunos recordaron escenas que habían visto muchas veces: líderes religiosos anunciando sus ofrendas con orgullo, mendigos usados como escenografía de falsa compasión. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Una mujer pobre, que solo había dado 2 monedas en su vida, sintió algo arder en su pecho. De pronto entendió que su ofrenda, aunque pequeña, había sido vista por el cielo. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La gente empezaba a comprender. El reino del que hablaba Jesús no era visible a los ojos,
pero sus frutos eran eternos. Y entonces Jesús tocó el centro de todo. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. La oración, el corazón del alma. Pero en aquel tiempo, la oración se había vuelto espectáculo. Repeticiones vacías, frases largas, posturas teatrales. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Jesús sonrió con compasión y dijo: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. La multitud se estremeció. Dios, ¿en secreto? ¿No en el templo? ¿No en lo visible? ¿Era posible que el Creador del universo habitara el silencio de una habitación cerrada? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, como una joya escondida desde antes de los siglos, Jesús les reveló una oración. No era larga, no era adornada, pero tenía el poder de abrir los cielos y alinear el alma con el corazón del Padre. Su voz se volvió suave, pero cada palabra era como una llama. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. El monte enmudeció. Algunos cerraron los ojos, como si el alma se inclinara. Otros susurraron la oración, tratando de memorizarla, sin saber que estaban presenciando uno de los momentos más sagrados de la historia. Jesús había dado al mundo la llave para hablar con Dios. No se necesitaba oro, ni incienso, ni posiciones. Solo un corazón sincero y una fe que se atreviera a decir, Padre nuestro. Y como si eso fuera poco, añadió con solemnidad, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. La multitud lo entendió. La oración no era solo palabras, era vida, era perdón, era entrega, era confiar en un Padre invisible y vivir como hijos verdaderos. El reino de los cielos se estaba abriendo, no con truenos ni rayos, sino con humildad, amor, secreto y fe. Jesús volvió a mirar la multitud. Algunos aún repetían en voz baja la oración que les había enseñado. Otros cerraban los ojos, saboreando en lo más profundo cada palabra. Pero él no se detenía. Como un agricultor, iba sembrando verdad en los corazones dispuestos. Cuando ayunéis, los rostros se tensaron. En su mundo, el ayuno era sagrado, pero también era visible, ostentoso. Rostros tristes, ropa desgastada, actitudes forzadas para que todos supieran cuán piadosos eran. No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Un grupo de religiosos en la parte baja del monte miró con desaprobación. Pero Jesús no hablaba para agradar, hablaba para liberar. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Una joven frunció el ceño, confundida. ¿Ayunar sin mostrarlo? ¿Sin recibir compasión ni admiración? Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Era claro, Jesús no enseñaba religión, enseñaba relación, una relación invisible, verdadera, viva, entre el alma y el Creador. Y entonces, con un cambio de tono que hizo despertar a todos, Jesús lanzó una frase que perforó los corazones. No os hagáis tesoros en la tierra. Muchos sintieron un vuelco en el pecho. La tierra era todo lo que conocían: sus campos, sus monedas, sus túnicas, sus vasijas. Donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, un comerciante de mirada avara apretó su bolsa. Era como si Jesús hablara directamente a él.
sino haceos tesoros en el cielo, una mujer sin riquezas, pero con un corazón lleno de fe, alzó la mirada. Tal vez ella sí tenía un tesoro invisible que nadie podía robar, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, Jesús reveló una de las verdades más poderosas jamás pronunciadas. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esa frase quedó flotando como una espada en el aire. Algunos se preguntaron en silencio, ¿dónde está mi corazón? ¿En qué lo he enterrado? ¿Qué he amado más que a Dios? Jesús, como un cirujano del alma, no dejaba nada oculto. Fue más allá. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Un pescador recordó cuántas veces había envidiado el barco de su vecino. Ahora entendía que no era culpa del ojo, sino del corazón detrás de él. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grandes serán las tinieblas. El monte seguía en completo silencio. No era un silencio incómodo, sino reverente. El tipo de silencio que solo se da cuando el alma escucha verdades que llevan mucho tiempo esperando ser dichas. Ninguno puede servir a dos señores. Jesús levantó la voz un poco más, como para que todos lo oyeran, incluso los que estaban más lejos. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Un joven rico se quedó inmóvil. Nunca nadie le había hablado así. Siempre pensó que podía tener ambas cosas, su fe y su fortuna. Pero ahora, su corazón temblaba. Jesús vio la inquietud en los rostros y con infinita ternura los llamó a algo más alto. No al miedo, sino a la confianza. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Una madre acarició el rostro de su hijo dormido. Ella vivía preocupada por el pan de mañana, pero Jesús hablaba como quien conoce el futuro. «Ten, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir?» Y luego, con la sencillez más hermosa, señaló hacia el cielo. «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?» Los niños rieron. Era la primera vez que alguien comparaba su vida con la de los pájaros, y les daba valor. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Una carcajada honesta cruzó entre algunos campesinos. El afán no cambia nada, solo roba la paz. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. La creación entera era una lección de confianza. Si Dios vestía a los campos, ¿cómo no vestiría a sus hijos? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y con un llamado que encendió nuevas esperanzas, Jesús cerró diciendo, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Era la promesa de un padre, no la de un maestro, no la de un sabio, la de un padre que conoce, cuida y provee. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Y en ese monte, donde el cielo se había hecho palabra, muchos dejaron de temer al mañana, porque por primera vez habían aprendido a confiar hoy. El sol comenzaba a descender lentamente, y la luz dorada cubría el monte como un manto sagrado. Jesús, con la calma de quien domina cada instante, volvió a hablar. Su voz ya no era solo enseñanza, era revelación. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Un fariseo escondido entre la multitud frunció el ceño. Él vivía juzgando. Pero ahora,
El maestro dejaba claro que nadie tiene el derecho de tomar el lugar de Dios. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Un hombre que había despreciado a su propio hermano bajó la cabeza, avergonzado. En esas palabras descubría que el juicio que lanzamos vuelve como eco sobre nosotros. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La gente se quedó en silencio. No podían evitar imaginarlo. Un hombre criticando una pequeña falla ajena mientras arrastraba una gran viga sobre su propio rostro. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús no hablaba de perfección fingida. Hablaba de humildad, de mirar primero el propio corazón antes de apuntar el de los demás. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Muchos se miraron entre sí, sin entender. Pero Jesús sabía que algunos corazones rechazarían la verdad como si no valiera nada. El mensaje era precioso, pero debía ser entregado con discernimiento. Luego, Jesús abrió otra puerta, una promesa tan grande que hizo latir más rápido el corazón de los presentes. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Un padre que llevaba años orando por la sanidad de su hija sintió que sus lágrimas ya no eran en vano, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Una mujer con el alma quebrada apretó las manos sobre el pecho. Dios la estaba escuchando. Jesús sonrió y habló con la ternura de un padre enseñando a sus hijos. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Todos asintieron. Nadie haría eso. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Era un golpe de gracia. El Padre Celestial no ignora, no se cansa. Él da. Él abre. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La multitud quedó en silencio. Era simple, pero eterno. Y luego vino una advertencia que cruzó los corazones como una ráfaga. Entrad por la puerta estrecha. Un niño preguntó en voz baja a su madre, ¿qué es una puerta estrecha? Ella no supo responder, pero Jesús sí. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La multitud contuvo el aliento. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Era el mayor acto de amor, decir la verdad, aunque doliera. Entendieron que no bastaba con oír, había que caminar. No bastaba con admirarlo, había que seguirlo. Y ese camino, aunque estrecho, oscuro o incomprendido, era el único que llevaba a la vida que nunca se apaga. El sol comenzaba a despedirse, tiñendo el cielo de rojo y oro. Las sombras se alargaban en el monte, pero nadie quería moverse. Habían escuchado palabras como jamás antes, palabras que abrían los ojos, sanaban heridas y ponían a temblar los cimientos del alma. Jesús respiró hondo. Sabía que el final de su enseñanza no podía ser suave. Tenía que ser claro, inolvidable. Guardaos de los falsos profetas. Todos se estremecieron. ¿Falsos? ¿Quiénes eran? ¿Cómo reconocerlos? Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Algunos se miraron entre sí con temor. Había quienes aparentaban santidad,
pero destruían vidas en secreto. Por sus frutos los conoceréis. Un campesino asintió. Lo sabía bien. Un árbol no se conoce por el tronco, sino por lo que produce. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La lógica de Jesús era pura, transparente. Las apariencias engañan. El carácter, nunca. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Los religiosos en la multitud guardaban silencio. Habían quedado expuestos. Sus palabras eran bellas, pero sus corazones, secos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y con voz firme, Jesús advirtió: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El mensaje era claro. No se trata de lo que dices, se trata de lo que vives. Así que, por sus frutos los conoceréis. Entonces Jesús miró fijamente a la multitud. Su tono cambió. Ahora era más grave, más directo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Un estremecimiento recorrió el monte. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No bastaba con palabras, no bastaba con emoción. Había que obedecer. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? La multitud quedó helada. ¿Acaso se podía hacer todo eso, y aún así estar fuera? Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Fue como un trueno. No bastaba con aparentar santidad. Lo que Dios buscaba no era fama ni poder, sino obediencia y verdad. Jesús hizo una pausa. Y entonces, con una calma que atravesaba el alma, contó la historia que sellaría todo lo dicho. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Los niños se acomodaron para escuchar. A todos les gustaban las historias. Pero esta sería distinta. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Muchos sonrieron. Sabían de tormentas. Sabían de casas que se mantenían firmes en medio del vendaval. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Los rostros se pusieron serios. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. El mensaje final era una elección: escuchar o ignorar, obedecer o resistir. Construir sobre la roca eterna, o sobre la arena frágil del ego. Jesús no pedía admiración, pedía decisión, pedía entrega, y cuando terminó de hablar, el monte se quedó en un silencio sagrado. Nadie se movía, nadie quería romper el instante, porque todos sabían, en lo más profundo, que Dios había hablado. Y los corazones que estaban listos comenzaron a construir, no con ladrillos, sino con fe, sobre la roca.